Bueno, hola a todos y todas. Hoy he venido aquí a explicaros que estamos en medio de una revolución tecnológica, en particular de una revolución cuántica, como veréis a continuación. Somos la generación más tecnológica. Yo crecí con un ordenador, de los de torre todavía. Vosotros habéis crecido ya con móviles, con portátiles. Pero ¿con qué crecerán nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Hacia dónde se encamina esta tecnología? Lo que está claro es que esta tecnología se encamina hacia lo más pequeño, a hacer dispositivos cada vez más y más pequeños. Aunque aparentemente los móviles, las pantallas sean cada vez más y más grandes, en realidad pueden almacenar muchísima más información que esos Nokia y Siemens de la prehistoria. Pero ¿hasta qué punto llegará esa minimización de los dispositivos? Hay una famosa ley que igual habéis oído hablar, que es la ley de Moore, que pronostica desde hace muchísimos años que por cada año que pasa, los dispositivos electrónicos se hacen cada vez más y más pequeños. Pero lo cierto es que esta ley se está empezando a estancar. Ya cada vez cuesta más reducir el tamaño de los dispositivos electrónicos hasta que llegará un punto que será imposible físicamente hacerlo más pequeño. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Estos dispositivos del futuro, los que sean los más pequeños posibles, los más poderosos, serán suficientes para hacer todos los cálculos que queramos? ¿Ese superordenador del futuro podrá hacer todos los cálculos que nosotros queramos ponerle? La respuesta es no, no podrá. Podrá hacer muchos cálculos, igual que los superordenadores de hoy en día, pero aún así sabemos con certeza que todavía quedan una serie de cálculos y simulaciones que no será nunca capaz de hacer un ordenador convencional, ni un superordenador ni de hoy ni del futuro. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos resignamos y nos conformamos con lo que salga? Obviamente no, un científico jamás se rinde y eso es algo que quiero dejar muy claro. Buscaremos siempre inspiración, ideas nuevas de donde haga falta para ver si encontramos la solución a nuestro problema. Para hacerlo, nos focalizamos en cuáles son esos problemas irresolubles que un ordenador normal no puede resolver. Y el primer problema que se nos viene a la cabeza es el de simular el mundo microscópico, el mundo de las partículas, de los átomos, de las moléculas, etc. Resulta que ese mundo microscópico está regido por unas leyes pero que muy extrañas y muy diferentes de las que estamos acostumbrados nosotros, que somos parte del mundo grande, del macroscópico, y esas leyes se conocen como mecánica cuántica. Son las responsables que para describir una sola partícula cuántica necesitemos un número exponencial de bits de información. Para una partícula necesitamos 2, para 2 partículas necesitaremos 4. Para 100 partículas necesitaremos un 1 y 30 ceros detrás bits de información. Como veis, al ser exponencial se nos va al infinito enseguida. Esa fue la primera idea que nos vino a la cabeza. Si con un ordenador normal no podemos simular esos sistemas microscópicos porque no son cuánticos, ¿por qué no construir un ordenador, las piezas del cual se comporten de forma cuántica? De forma que sea mucho más natural codificar toda esa información de estas partículas o de estas moléculas en estos ordenadores. Esa idea del físico Richard Feynman dio el disparo de salida de una nueva disciplina de la física, que es la computación cuántica. Era 1984, eran los 80 y el nivel tecnológico era totalmente insuficiente para pensar que eso pudiera ser una realidad. No es que la idea se quedara estancada, pero se desarrolló poco y en despacho de físicos teóricos únicamente. Nadie pensó que eso pudiera llegar a ser una realidad. Pues bien, llegaron los 90, 10 años más tarde, y apareció un físico, Peter Shor, que propuso un algoritmo cuántico, es decir, un algoritmo que solo se puede correr en un ordenador cuántico. Ese algoritmo hizo repuntar totalmente el campo de la computación, como veréis ahora. Resulta que Shor encontró un algoritmo para factorizar números de forma eficiente. Y os preguntaréis, ¿qué es factorizar y eso para qué sirve, ¿no? Bueno, factorizar es encontrar qué dos números multiplicados dan un número más grande. Por ejemplo, factorizar el 15 es encontrar que 5 por 3 dan 15. Y si recordáis un poco las matemáticas de la ESO, lo habéis tenido que hacer más de una vez para encontrar el mínimo común múltiplo, por ejemplo, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y factorizar de forma eficiente para qué sirve? ¿Es que Peter Shor quería calcular mínimo común múltiplo de números enormes? Pues precisamente no. Podría ser interesante, no para mí por lo menos. Pero el caso es que la factorización es la clave de cómo se encriptan los mensajes de hoy en día.
Debido a que multiplicar es fácil, pero factorizar es difícil, toda la criptografía de hoy en día es segura. De modo que los mensajes, vuestras contraseñas, transacciones bancarias, secretos de estado, todo se encripta de esta manera y es seguro. Y a no ser que tengamos la clave, no podemos leer el mensaje. Con un ordenador cuántico eso se termina. No existirán los secretos. Un ordenador cuántico se carga la criptografía de hoy en día. De modo que ya podemos espabilar en buscar alternativas. Como comprenderéis, muchas empresas y gobiernos se empezaron a preocupar por este tema una vez salió este algoritmo, aunque todavía era teórico. Como os digo, nuestro nivel tecnológico todavía no era suficiente y tuvimos que esperar por lo menos 10 años más para que esto pudiera ser una realidad. Ahora ya, hoy en día, empezamos a tener prototipos de ordenadores cuánticos, los desarrollados por empresas como IBM, como Google, como Microsoft, como pequeñas empresas y startups que están levantando millones y millones de euros y de dólares en construir estos dispositivos. También los gobiernos. Europa está invirtiendo 1.000 millones de euros en tecnologías cuánticas, China también, Estados Unidos muchos más. Así que, como veis, estamos en medio de una revolución tecnológica y esta revolución es cuántica. Pero no es la primera vez que nos la encontramos. Ya en los años 50 ya pasamos por una primera revolución cuántica, cuando se empezaron a descubrir todas las aplicaciones que nos ofrece la mecánica cuántica, como por ejemplo el láser, el transistor, que tenéis miles de ellos en vuestros móviles, la resonancia magnética, los tratamientos de radioterapia, el GPS. Todos estos inventos son posibles gracias a la mecánica cuántica y muchos quizá ni siquiera lo sabíais. Como veis, la cuántica nos rodea a todos nosotros. Antes de terminar, quería enseñaros hasta qué punto la tecnología ha avanzado hoy en día. Esto de aquí es un refrigerador de dilución, lo que viene a ser lo mismo una nevera que enfría mucho, muchísimo. La temperatura más baja a la que se puede llegar, el cero absoluto, es menos 273 grados centígrados. Pues bien, esta máquina enfría menos 272,999 grados centígrados, milésimas por encima del cero absoluto. Y para que os hagáis una idea, el espacio, el universo, está a una temperatura media de 3 grados por encima del cero absoluto. De forma que el punto más frío del universo está en la Tierra y está en nuestros laboratorios y lo hemos hecho nosotros. Esta imagen es, si cabe, aún más impresionante. Es una trampa iónica que ha atrapado en su interior un ión. Sí, señoras y señores, esto de aquí es un átomo y esta imagen se ha tomado con una cámara. Buena, pero no es un microscopio, es una cámara. Podemos manipular los átomos, cogerlos, ponerlos donde queramos y manipularlos a nuestro antojo. Ese es el nivel tecnológico al que hemos llegado nosotros, que desde mi punto de vista es totalmente espectacular. Antes de terminar, ya por último, quería explicaros un poco uy, se ha colgado. Ahora, ¿cómo es la evolución del conocimiento? Yo, que soy investigadora y que por tanto estoy en la universidad, no estoy en ninguna empresa. Si nos imaginamos el conocimiento humano como este círculo, ese sería el total. Nosotros, cuando vamos a la escuela, adquirimos una parte de este conocimiento, que sería este círculo azul. Luego vamos al instituto, aprendemos más cosas y ampliamos nuestro círculo de conocimiento. Luego escogemos el bachillerato y, aunque lo ampliamos, ya se empieza a desviar hacia una u otra dirección porque nos empezamos a especializar. Vamos, en mi caso, a la universidad, escogemos una carrera y nos especializamos ya mucho más en una dirección concreta. Estudiamos un máster y con ello llegamos a la frontera del conocimiento. Ya no hay nada más allá, a no ser que seamos nosotros quien investiguemos y lo descubramos. Si queremos continuar, hacemos un doctorado, que es lo que yo estoy haciendo ahora, y entonces contribuimos de esta parte tan pequeña, haciendo nuestro propio doctorado y nuestra propia investigación. O sea, contribuimos al conocimiento total ampliando ligeramente esa frontera del conocimiento. Así que, como veis, está claro que nos tenemos que coordinar todos y todas para que esta frontera se expanda en todas las direcciones. Y eso implicará seguramente tener contacto con otras áreas. Para que os hagáis una idea y que podáis tener como ejemplo, la computación cuántica se pensaba que no era una realidad y que nunca lo llegaría a ser hace apenas 30 años. Solo los físicos, esos que se encerraban en los despachos, se dedicaron a investigarlo. Ahora han pasado los años y resulta que es una tecnología puntera
que tiene aplicaciones en química cuántica, en medicina, en farmacología, en inteligencia artificial, en finanzas, en comunicación, en sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Y la estamos desarrollando justo ahora. Ahora es el momento para sumarse a la carrera cuántica. Eso es todo. Muchas gracias.